Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de la Iglesia Habla y muy feliz y muy contento porque hoy tenemos al pastor Rubén Castellanos, Rubén Daría Castellanos, que es el que dirige el ministerio E3, que es un ministerio bastante importante en todo lo que tiene que ver con el evangelismo y la plantación de iglesias. Entonces, Pastor Rubén, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido acá a Desafío Su Casa. ¿Cómo está? Bien, bien, Teo, gracias a ti por la invitación, a nuestros hermanos de Desafío Medios que nos permiten poder compartir este tiempo donde podemos enseñarles un poco más de lo que hacemos a nivel nacional Wow, y qué excelente. somos. ¿Y quién es Rubén Castellanos? Rubén Castellanos, bueno, es un hombre casado hace 29 años. Wow. Ahorita el 6 de mayo estamos de aniversario junto con mi esposita Ángela, padre de 3 hijos, ya grandes, mayores, mi hijo mayor, 28 años, administrador público, vive en Medellín, no se ha casado, Wow. estamos orando por eso. Amén, Señor. Y mi otra hija, 27 años, abogada, y la hija menor, quien conoces, Sí. a Valeria, estudiante de psicología con 20 años. Wow. Todos gracias al Señor sirven en su obra. El Señor ha permitido que podamos consolidar una familia al servicio de Él. Pero déjeme hacerle una pregunta porque es que 29 años de casados, ver hoy eso en día no es fácil, entendiendo todos los contextos y tendencias globalistas que hay. ¿Cómo ha sido ese peregrinaje, mi pastor Rubén? Bueno, Teo, la verdad ha sido algo muy lindo. Dios escogió una mujer maravillosa para mí. Yo fui muy precoz, yo crecí, aunque nací en un hogar cristiano, hubo una diferencia entre mi mamá y mi papá por la religión. Mi mamá, vivíamos en la casa, en la casa de mis abuelos maternos, y ellos llevaban mucho la contraria a mi mamá. A mí incluso mi mamá me bautizó por la iglesia católica a escondidas de mi papá por allá en Coyaima, Tolima. Fue allá donde el cura y le dijo, es que mi esposo es evangélico y no me deja bautizar a mi hijo. No, 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 consígase 2 padrinos y yo lo bautizo y allá me quedé. Entonces yo crecí En esa dicotomía. sin una falta de identidad en Sí, claro. Cristo, y cuando empecé a crecer, empecé a hacer de las mías, porque de cierta manera por ser el hijo menor, siempre como que el consentimiento y todo eso, Sí, así los papás no lo querramos reconocer en muchas ocasiones, los hijos menores como que tienen ciertos privilegios. privilegios, y eso me llevó a mí a hacer muchas cosas en el mundo de una edad muy pequeña, de 8 años. Yo ya salía solo, andaba solo, me gustaba trabajar, eso Wow. sí, nunca hice... En Coyaima. no, 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 aquí en Bogotá. Ah, En listo. Coyaima fue simplemente una vez que estábamos por ahí de paseo y mi mamá aprovechó Así fue. para echarme el agua, así. Ay, Dios mío. Bueno, Y de ahí crecí una niñez muy ya llena de excesos, una adolescencia llena ya de tragos, cigarrillos, rumba. Y creo que a los 19 años que me conozco con Angelita, mi esposa, yo estaba ya cansado de todo esto y Dios me flechó ahí wow, qué con ella. bendición. Y el Señor ¿Y ella era orando. cristiana? No, 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 para Ah, nada. listo. Ella fue mujer católica, pues ella fue educada en colegio de monjas desde el preescolar Sí. hasta todo su bachillerato, toda su secundaria, pero el Señor tenía apartada a esta mujer para mí. Empezamos un camino con ella, difícil porque pues el tema de los excesos en mi vida me Sí. llevaron a cometer muchos errores, y doy gracias a Dios porque ella nunca se aburrió de mí, porque no le daba la super vida. Pero a los tal vez 7 años después de estar casados, el Señor responde una oración de mi padre. Mi papá oraba mucho por mí porque veía esa vida que yo llevaba. Ya mis hijos, 5 o 6 años, los dos mayores, y él veía que no era un buen ejemplo para esos nietos, y empezó a orar, y la oración de él fue, La oración hacia el tráelos a los Cristo. pies tuyos, pero tráelos a los dos, tráelos como familia. Y como familia, el Señor le permite verlo. Un día el Señor pone en mi corazón ir a la iglesia. No estaba pasando por una situación mala, no tenía... Oh, Simplemente el Señor puso en mi corazón asistir, y desde que empezamos a ir hasta este momento, el Señor nos ha guardado y nos ha wow, una bendecido. historia Y, maravillosa, y- Rubén. y te voy a contar algo. Una de las Claro. anécdotas que pasó en ese momento de ese llamado que me hizo el Señor era
¿cómo le digo a mi esposa que yo quiero ir a una iglesia cristiana, cierto? Si ella toda la vida, Sí. ella me llevaba a la novena del Divino Niño, y entonces yo allá llegaba a 20 de julio? yo llegaba a ir a dormir a Sí, la sí, iglesia sí, porque a sí. mí nada de eso me gustaba. Y yo decía, no, ella me va a rechazar. Y lo impresionante fue que el Señor, como dijo mi papá, yo le pedí a él que ni usted fuera un tropiezo para la vida espiritual de ella, para ni ti. ella para mí. Y así se lo concedió el Señor. Y cuando yo le digo, ella me dice, ¿y tú sabes dónde queda la iglesia? ¿Dónde va tu papá? Le dije, sí. Digo, vamos. Y así fue. Wow. Y ahí empezamos este camino lindo con el Señor, donde ya como cristianos, yo no puedo decir que era que llevo, sí, tengo 49 años, yo no puedo decir que fui cristiano 49 años, porque Sí. no. Llevo una vida en el Señor hace 22 años. Excelente. 22 años, y Dios a través de su obra permitió que yo rapidito empezara a servir en la iglesia local donde estábamos, y rapidito nos mandó a plantar la primera iglesia, sin tener un título de pastor, sin tener Los cursos un instituto, teológicos, el nada, instituto, el nada. seminario. Había hecho cosas muy mínimas, pero así El es Señor, como no, el Dios Señor obra. se mueve de una manera sobrenatural, de una manera soberana. Y bueno, vea, o sea, no pensamos que íbamos a acabar en testimonio también, pero vea acá un pequeño testimonio de lo que es la vida del pastor Rubén y su familia maravillosa. Bueno, ¿cómo comienzas tú el desarrollo ministerial para llegar hoy a lo que es E3? Porque sí es bueno que la gente pueda entender de que en ese proceso en que lo lleva uno al Señor, que en muchas ocasiones es de incertidumbre, que uno no sabe para dónde va a coger, prueba aquí, prueba allá. Bueno, como ahorita te contaba, yo probé en los 5 ministerios y en ninguno me quedé, en ninguno del Señor me dejó ahí Sí, sí, sí. plantado. Entonces, ¿cómo es que tú comienzas todo este peregrinaje y cómo llegas a E3? Bueno, como te decía, nosotros empezamos en una iglesia, Aposento Alto 126, se llamaba en su momento, de la Asociación Seguidores de Jesucristo. En ese tiempo eran 2 iglesias, funcionaban en el mismo local, Aposento Alto sábado y Aposento Alto 126 sábado y Aposento Alto 126 domingo, con diferentes pastores, pero compartían el local. Nosotros llegamos a la del sábado, empezamos a reunirnos con ellos, pero hubo una crisis, y por situaciones del pastor, él se fue a trabajar un tiempo, él era venezolano, se devolvió, recién empezó Hugo Chávez a Listo. gobernar allá, entonces le salió una muy buena opción, él salió hacia allá. Entonces la O sea, iglesia salió del sábado, chavista. sí, la iglesia del sábado se debilitó y resultó acabándose, entonces pues se unieron. Pero como yo no tenía esa confianza y tenía como cierta, pues, eso que le da a uno, y yo que voy a ir por allá, yo quiero empecé a buscar aquí, allá, allá. No, definitivamente el Señor me tenía ahí. Y un día estaba durmiendo y tuve un sueño donde el pastor Brian Killings, que era el pastor que trajo la obra a Colombia de Las Aposento Alto, él llegó en no la época, sabía, él llegó en la época con el hermano de Filadelfia, se me fue Collins, con Colin Crawford con y Colin Miriam de Crawford. Wow, Ellos hace llegaron más o rato. menos para esa época. Y él, tengo un sueño con él que me dice, yo no sabía dónde, porque yo había picado aquí, había ido como en 2 meses, fui a visitar muchas iglesias a ver a dónde el Señor me llevaba. Y en ese sueño, el sueño me mostraba a Brian sentándose al borde de mi cama y diciéndome, ¿por qué no vas a la iglesia conmigo? Yo quiero mostrarte algunas cosas de allí. Y le dije a mi esposa, vamos al domingo. Y llegamos el domingo, y eso fue en un momentico que nos recibieron como, ay, qué lindo, estábamos orando por ustedes, Dios aparejando todo. Y de ahí empezó un proceso de servicio, porque nosotros literalmente llegamos y a los 3, 4 meses ya estábamos sirviendo en el ministerio con niños. Y en ese ministerio servimos como un año larguito, tal vez 2 años, cuando el Señor nos direcciona hacia Ciudad Bolívar, Juan Pablo II. Sí. No sé si conoces todo ese... No conozco Juan Pablo II, pero sí conozco toda la parte de Ciudad Bolívar Es, hacia arriba y eso que donde es. ahorita yo lo identifico les digo a la gente, cuando ustedes toman el Transmicable, Sí. la primera estación que hay después sí. del portal, todo eso ahí para abajo es Juan Pablo II. Listo. Entonces mi papá, pues él ya llevaba mucho tiempo evangelizando ese sector, mucha parte de su familia vivía por allá, y él tenía un grupo que se estaba reuniendo allí. Y cuando él me dice, él me ve a mí que yo estoy ya en serio con las cosas del Señor, me dice, ¿por qué no me ayuda los domingos allá? Y yo le dije, pero pa, toda la mañana en la iglesia y salir
Dijo, pues entonces hagámoslo alternado. Yo voy un domingo y usted va al otro domingo. Así empecé yo a llevar un proceso ya de direccionamiento en Y de una iglesia. pastoreo. Y de pastoreo, correcto. Ya mirando esto, lo empezamos a hacerlo, pero el desgaste era grande. Entonces le dije, pasémoslo entre semana. Y empezamos a hacerlo los miércoles. Y la reunión de los niños sí la seguimos haciendo los sábados. Al día de hoy. Ya no estoy yo allá, ya para ahorita, no te me adelantes, no, Teo. no. Dale. No, Disculpe. mentiras, le No, está dando. dale, que esto es así, hombre. Y llegamos a un momento, entonces ya dos familias más se unieron con el proyecto de, ya nosotros hacíamos un club infantil, la iglesia se fortaleció mucho por los niños y bueno, cuando menos pensamos fue que nos dijeron, vámonos, queremos que empiecen una iglesia allá y salimos con inexpertos, pero a hacer lo que el Señor nos estaba mandando. Allá en Juan Pablo II estuvimos alrededor de 12 años tal vez pastoreando, fue como hasta el 2018 y en el 2018, bueno, en ese proceso llevábamos como el segundo o tercer año de estar allá en Juan Pablo II ya como iglesia, Sí. cuando Brian Killis me llama y me dice, o nos dice, hay un ministerio que vienen unos hermanos norteamericanos y ellos enseñan a hacer evangelismo y hacen, y entonces me contacté en ese momento con el pastor Nelson Rojas, Sí. que tú lo conoces, Sí, señor. y el pastor Bernardo González, que es el director de E3 Nacional a nivel Colombia. Me contacté con ellos y empecé un proceso con ellos a conocer un poco sobre esto. Inicialmente ellos iban solo a la iglesia a hacer lo que hacemos nosotros con las iglesias. Sí. Pero por tema de mi trabajo secular, yo me he movido mucho en el tema del transporte. Sí. Entonces ellos necesitaron transporte y yo les dije, yo les hago la logística de transporte. Entonces empecé a ser parte del equipo de ellos, pero solo en el tema de transporte. Y así empezamos, estuve con ellos a través trabajando de la mano con el pastor Nelson, colaborándole en algunas cosas como 3, 4 años. Ya después el pastor Nelson se hace a un lado y entonces me ofrecen a mí la dirección del centro del país o la coordinación del centro del país en el ministerio. Mira, Pastor Rubén, es que estaba recordando mientras que tú hablabas y yo me acuerdo de las capacitaciones que yo las recibí ahí en la Iglesia Bautista Central. Sí, sí, ahí sí. dieron varias capacitaciones Sí. y ahí fue donde yo me conecté. Nosotros cuando hacemos una expedición misionera que le llamamos así a una semana de trabajo de evangelismo en la calle y todo eso, hacemos llamamos culto de victoria, que es el último día de la semana que estamos trabajando, celebramos lo que el Señor hizo en toda la semana. Y varios de esos cultos los hicimos en la Iglesia Bautista Central, varios de esos cultos los hicimos allá. Porque era como pues el pastor en ese tiempo todavía, el pastor Nelson todavía era el director de la denominación Bautista de Colombia. Sí. Entonces le abrían la puerta mucho ahí. Sí. Varias reuniones las hicimos ahí en la central y otras también allá en la Soledad, en la 39 con 20, donde quedan las oficinas de ellos. Fue en su momento para establecer E3 aquí en Bogotá. Y en nuestra ciudad ellos fueron de gran bendición para nosotros. Listo, bueno, entonces, vea, semejante historia. Entonces vamos a empezar a hilar ahora sí muy desmenuzadito todo lo que tú me has compartido de todo lo que han venido trabajando, de esa pasión que Dios te ha dado a ti y a toda tu familia y cómo lo vienen desarrollando, cómo están ya en el hoy y cómo se están proyectando al futuro. Entonces, adelante, porque acá todo esto es para dinámico, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace E3 o qué es E3? E3 es un ministerio internacional de misioneros, pero la forma de ellos hacer misiones es enfocado mucho en el entrenamiento. E3 es un ministerio de Estados Unidos y ellos van por los países donde tienen contactos, llevan grupos de hermanos cristianos de Estados Unidos, o en el caso de Colombia los traen, hacen un trabajo de entrenamiento con la iglesia, dejan sembrado una semilla, herramientas como con el cubo, todo este proceso de Yo Soy Segundo, y le dicen,
ya hicimos esto con ustedes, ahora ustedes Replíquenlo. replíquenlo y multiplíquenlo. Hay una pregunta, ¿cuánto tiempo dura todo ese entrenamiento cuando vienen los hermanos? Pues en el caso de, eso dura una semana con Listo, ellos, perfecto. pero nosotros estamos haciendo un trabajo previo de 2, 3 meses antes, donde estamos Para poder recibir para esa poder, capacitación sí, para de- que no se pierda lo que ellos vienen A dar. a consolidar ya. Sí, Entonces, perfecto. dentro de ese proceso, ahorita por lo menos en el eje cafetero va a venir una misión que es, entrenan por la mañana, no son muchas iglesias, porque no se puede hacer con muchas, tendría Sí. que venir muchísima gente. Entonces entrenan en la mañana y por la tarde salen a poner en práctica Lo que lo que se recibieron. recibe. Lo que Súper. pasa es que a mí me ha encantado este método porque las iglesias están llenas de capacitación. Sí. Si tú vas a tu biblioteca, podrías sacar cantidad de cosas que has tomado de seminarios, Sí, cursos, un poco. Yo Pero tenía un folder así de todas las capacitaciones que recibí durante 8 años. imagínate. Pero la pregunta es, ¿y de todo eso, cuánto has puesto en práctica? ¿Sí? Nada. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros llevamos la misión, no solo a recibir una capacitación, sino también a que vayan y pongan en práctica. El ejemplo, nosotros hacemos entrenamiento para plantar iglesias infantiles. Entonces son 2 días con las personas que tienen el llamado a la iglesia infantil. Son 2 días teniéndolos en un salón, jugando, entrenando, teoría, porque es necesaria la teoría. Totalmente de Y el acuerdo. sábado, ¿qué estamos haciendo? Ahora vamos allá. Ay, pero ¿a dónde? No, pues aquí convoquemos niños en un parque, hagamos una feria evangelística con los niños y en la tarde hacemos un club. Ya se hizo. Todos esos 2 días de entrenamiento se están viendo reflejados en la práctica. Y creo que es que si nosotros no practicamos, por eso se queda todo. Yo creo que ese es uno de los grandes errores, porque es que muchos, o sea, yo recibía hasta entrenamientos de familia y de cómo educar a chicos de la iglesia bautista y toda la cuestión. Y cuando yo fui a hacer como la praxis de cada una de las situaciones en el ejercicio de los ministerios, pues no era como aplicativo porque cada uno tiene su, porque también identifiqué un error que todas las aplicaciones de las diferentes ramas que yo recibí no eran interdenominacionales, sino eran focalizadas dentro de cada ministerio, dentro de cada denominación o dentro de cada misión. Entonces, pero aquí hago una salvedad. Todo ese conocimiento que yo recibí, cuando tú ya lo pones en la vida práctica, en la vida propia de uno, o sea, eso es lo que yo he estado haciendo, o sea, toda esa riqueza que yo recibí, eso entonces, por ejemplo, con mi familia, con mis sobrinos, con mis hermanos, y toda esa riqueza que yo recibí de entrenamiento ha sido algo maravilloso porque yo la empecé a aplicar fue ya en la praxis diaria, y desde ese contexto, pues, son muchas cosas las que uno, lo que tú dices, si uno no las pone en práctica es letra muerta. Así Pero es. cuando tú las empiezas a poner en letra práctica, entendiendo que puede ser aplicable dependiendo de los entornos donde el Señor te esté llevando por la Así es. vida, pues la cuestión cambia. Entonces yo creo que eso que ustedes están viviendo, creo que esa es la razón ser de cualquier ministerio o de cualquier visión que haya, que eso tiene que ser algo muy teórico, práctico. Mira, mi hermano, es tan sencillo como si yo reúno en este salón, en el auditorio que estamos en este momento, es reunir unos maestros de escuela dominical y esos maestros llegan con corbata, muy elegantes. Sí. ¿A qué vienen? Partiendo de Ellos eso. no se me van a tirar al piso en el momento que yo les diga, ahora Sí. tirémonos al piso y vamos a jugar a esto. Ay, no, porque me empuerco, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, es cómo ponemos en práctica Súper. y cómo lo hacemos vida lo que estamos haciendo. Entonces, en E3 hace esto. E3 significa, las 3 E significan evangelizar, Sí. entrenar, evangelizar y establecer. No porque E3 vaya y establezca iglesia, no. Entrenamos a la iglesia, a los hermanos, somos una comunidad de creyentes que nos hemos asociado. Nosotros somos una entidad interdenominacional y es bonito ver al pastor de las asambleas, al pastor de la Panamericana, al pastor bautista, todos unidos llevando un proceso con otros. Entonces, entrenamos a la iglesia, le enseñamos métodos de evangelismo. ¿Para qué? Para que ellos establezcan iglesias. La visión de E3 es que haya una iglesia tan cerca de cada persona que pueda ir caminando. Wow, ¿Sí? excelente. Dentro de esto, hemos establecido en Colombia una herramienta que se llama Red de Mentoreo.
La red de mentoreo de E3 nace precisamente por una necesidad de poner en práctica. O sea, la red de mentoreo es la praxis de E3. Correcto, es como la Súper. escuela. Entonces, Sí, E3 es súper. el ministerio y la principal, y red de mentoreo es esa herramienta en la cual nosotros podemos desarrollar el entrenamiento como tal. ¿Y por qué nace la red de mentoreo? ¿Hace cuánto nació? La red de mentoreo nació alrededor de 7 años atrás. Listo, perfecto. Aquí en Colombia, red de mentoreo, si no O llegó sea, de esa no Estados fue, eso es lo que le iba a decir, Esto no, sí es propio, made in Chichombia. Colombia o hecho Listo. en Colombia, para no, Perfecto. porque es que Listo. entonces la red de mentoreo nace porque voy a poner el ejemplo de la última expedición que tuvimos en Bogotá, que fue antes de pandemia 2019. Trabajamos con 20 iglesias locales, en las cuales se le compartió la palabra en las calles alrededor de 4.050 personas, 4.200 personas. De esas hubo como 2.800 decisiones de fe. Entonces divide tú 2.800 personas que aceptaron al Señor, divídelo en 20 iglesias. Esto nos da como más o menos 140 personas por Sí. iglesia. La pregunta es, en 2 meses iba yo a visitar a los pastores. Pastor Teo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Uy, bien, aquí vinieron, me dejaron 140 decisiones de fe. Bueno, ¿y qué has hecho con esas personas? No, eso no. No están, es que... Entonces empezamos a No hubo mirar, seguimiento ni consolidación. porque una de las debilidades de la iglesia es la consolidación. Sí, No sé si totalmente de acuerdo. la consolidación se falla mucho. Es Porque el determinante de lo cualquier total. evento. Entonces, muchos pastores a veces, y yo sé que cuando yo me paro frente a todo un auditorio donde estoy enseñándoles y les digo, no inviten a la gente a la iglesia. Entonces, cuando evangelicen, no inviten a la gente a la iglesia. No lo digo de esa manera, pero sí lo doy a entender, de que eso es desgastarnos, Claro. porque la gente no llega a la iglesia después de una evangelización. Tú No, te no, paras y tú te sientes, mira, Teo, tú empiezas a evangelizar, en una tarde puedes alcanzar 50 personas y el domingo te paras en la iglesia en la puerta a ver de esas 50 cuántas van a llegar y te frustras porque no llega ni una. Claro, y es que mira, muchas de las fallas que yo identifico en eso de lo que tú estabas hablando, es que cuando tú ves el principio evangelístico de los 4 evangelios del Señor Jesús fue relacional. Entonces, cuando tú estás en ese tipo de relación con la gente en lo que menos está esperando es que digan, no, nos vemos en la iglesia, ¿no? Te dan a estar esperando, oiga, nos tomamos un tinto, o vamos a almorzar, o en qué estás trabajando y eso, Entonces, que es como comienza la relación. Correcto, entonces es ahí donde nosotros le decimos a las personas, coja el contacto y más bien pregúntele, ¿cuándo quiere que lo visitemos? Exacto. ¿En dónde nos podemos reunir para que aprenda un poquito más? Más si esa persona vive en el barrio o en la Excelente. cuadra donde está la iglesia, no va a llegar porque va a decir, no, ya me van a mañana, yo que me voy a ir a meter allá para que mis vecinos empiecen a decir, este ya volvió evangélico, chupaladrillo, como dicen, todo eso. Entonces no es. Entonces, Súper. que se creó la red de mentoreo para darle herramientas a los pastores para que hagan una buena consolidación. Excelente. Entonces yo puedo llegar, lo que hablaba ahorita con don Jorge, sobre querer tener una iglesia acá, pero muchos dirían, ¿quién sube acá? No, pues no vamos a abrir la iglesia y esperar a ver quién la llena, no. Cuando hagamos un trabajo afuera y ya tengamos una consolidación, los traemos acá. Y la gente llega. Y ese es el proceso natural. Sí. Tú pusiste un ejemplo de los evangelios. Ese era el proceso natural. 3 años duró compartiendo. Exacto. Y después ya ellos empezaron a multiplicarse, a replicar lo que el Señor... Sí. La gran comisión que dice, enseñen lo que yo ya les enseñé a ustedes. Y eso es lo mismo. Yo te enseño lo que aprendí. Sí. Y tú vas y enseñas lo que aprendiste. Lo que aprendiste y vives. Y vives, correcto. Porque Entonces, a través de la red de mentoreo, llegar a un sector, no es lo mismo plantar aquí, este sector es estrato, ¿qué? ¿4 o 5? Estamos o sea, aquí es chistoso, esta es la avenida, acá es estrato 5 y 6 y acá es estrato 0, 1 y 2. Correcto, entonces podríamos decir, no puedo, la estrategia que me sirve aquí en este estrato 5 no va a ser la misma que voy a plantar en un estrato 1, ¿cierto? Entonces es como a través de eso podemos decirle, mira, hagamos una caminata donde podemos nosotros primero orar, aquí es donde nos vas a poner, Señor, listo, ¿qué necesidades hay? A través de transformación comunitaria. El Señor dijo, denles ustedes de comer. No es solo ir y llevarles Biblia y ya, ellos también tienen, a veces impactarlos con arreglarles un parque. Sí,
Súper. con hacerles aseo en su casa. Hoy quiero barrerte el frente. Cosas sencillas que muchos de pronto ya lo Hoy harán. voy y le lavo la ropa, tengo Es- voy y le lavo la ropa. Cosas sencillas que tal vez muchas iglesias ya lo hacen, pero es como nosotros como iglesia estamos primero visibilizando una iglesia que le está sirviendo a la comunidad, que a través de ese servicio estamos llevando también el evangelio y que ellos están abriendo sus corazones porque están diciendo, oiga, estos son diferentes. Excelente. Entonces, a través de esto también E3 desarrolló una herramienta que es Yo Soy Segundo, Que son estas, ¿no? que es esta estrategia. La estrategia de Yo Soy Segundo Y es- está en inglés y está en español. sí, por correcto. Si uno va a Usaquén y se encuentra un gringo, entonces, I- I second, I am second. Listo. Entonces, Yo Soy Segundo es una estrategia, mi hermano, donde nace Está súper. con la enseñanza que el Señor nos dio a través de la mujer samaritana, el encuentro que él tuvo con la mujer samaritana, Gran y encuentro. también el encuentro con el endemoniado Garadeno. Entonces, el Señor habla con ellos, tiene ese encuentro y la mujer le dice, ahora ve y cuéntale a los tuyos. Fue todo lo que lo mandó. Fue sencillo. Y al endemoniado Garadeno similar. Después le dice la palabra en Lucas que Ok, él... es que te quiero seguir, no, a mí no me siga, va para allá. Exacto, el hombre ya estaba con la pinta puesta, su maleta lista y, Señor, yo me voy contigo. Sí, No, no. no, yo te necesito es allá. Ya, Ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios Amén. hizo hoy contigo. Muy bien. Entonces muchas veces nosotros limitamos a las personas porque no le damos un fundamento. Ahora, el Señor no le dijo, ve y busca una sinagoga, entrénate 5 años, 2 años y después mira a ver cómo empiezas a servir. No, ve y cuenta lo que acabo de hacer el Señor contigo. Y estas personas lo hicieron y dice que muchos creyeron en Jesús por el testimonio de ellos. Entonces a través de Yo Soy Segundo nosotros tenemos un discipulado de consolidación donde le enseñamos a ese creyente nuevo cómo dar esos primeros pasos, pero se los enseñamos a dar si es en su casa, de pronto en la universidad, porque dice a mí me queda un hueco de allá 10, vamos. pues allá vamos, Claro. o de pronto en su empresa o en su casa. Sí, donde ellos Donde ellos dispongan. digan, pero lo estamos retando. Y al final de cada lección le decimos, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Con quién lo vas a compartir? Yo lo voy a compartir con mi hija Valeria. Listo, chévere. A los 8 días que nos volvemos a ver, cuando Súper. le digo a Valeria, ¿cómo te fue? Tú me preguntas, ¿cómo te fue con Valeria? No, Valeria aceptó esa palabra, chévere, y está dispuesta a que le siga enseñando. Que Valeria quiere venir acá. No, yo no la voy a traer a este grupo porque aquí ya llevo un proceso contigo. Dile a Valeria que yo te visito, que yo la visito donde ella disponga. Entonces empezamos un proceso de consolidación efectivo. Cuando esas personas... Face to face. Correcto. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Tú lo dijiste claro. hace un rato. Es Eso era, sencillo. ese es el modelo del Señor. Sí. Mira, nosotros no nos estamos inventando nada nuevo. No, es lo que está Estamos tomando lo que la Escritura nos entregó hace 2000 años. Súper. Pero tú sabes que nosotros a veces como hombres queremos sacar nuestros métodos y decir, no tenemos esto que... no es de métodos, esto es de relaciones, de amor y compasión. De cumplir. ¿Qué te dice la Gran Comisión? Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos, Discípulos de Él. enséñenlos, correctos. De Él. Entonces es enseñarte a ti como discípulo que tú tienes que hacer discípulos, porque es que esa es la otra, la iglesia no quiere tomar la tarea. Entonces nos emocionamos. Yo cojo un grupo de hermanos en la iglesia y les digo, mañana vamos a salir a evangelizar. Ay, sí, qué chévere. Unos tienen miedo, los entreno para esto. Pero terminada la jornada de evangelismo llegan con los contactos emocionados. Mire, tengo 3, 4. Tome pastor. No, ¿cuál tome pastor? Ahora empiece el trabajo con ellos. Son Claro. sus discípulos, no son los míos. Claro. Entonces por eso Súper. muchos pastores Pero se ya están llenaron. haciendo un gran diferencial porque entonces eso no me lo enseñaron así. El pastor era el que consolidaba, Sí, el pastor sí, era sí, el que sí, llamaba, sí. el pastor. Excelente, Y por eso las pastor iglesias se Rubén. volvieron, Sí. ¿no? La iglesia, hermano, está dotada de potencial para Claro. servir, pero Pues es que muchas todos veces son evangelistas. todos, si nosotros vamos a la palabra, el Señor nos dio un ministerio que es el de la reconciliación. Todos lo tenemos que ejercer, porque Él dice, el que ha nacido de nuevo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Para qué? Para que reconciliemos al mundo con Dios. O sea que somos embajadores, nosotros representamos al reino desde el momento en que nacemos. Entonces, ¿en dónde nos puso Él el rótulo de que primero
vaya al seminario 5 años y No, cuando ya... No, es desde que nacemos de nuevo estamos dados a ir y proclamar y enseñarle a otros. mira que el Ministerio de la Reconciliación dentro del contexto judío se llama Tikkun Olam y eso quiere decir reparar el mundo. Ellos cómo pueden Ok. reparar el mundo, la cuestión y eso. Y es bonito porque no están lejanos de lo que el Señor nos dio a nosotros, ¿no? Porque la forma en que nosotros reparamos el mundo es por medio de relaciones significativas, el amor, la ayuda, el servicio, la compasión y la misericordia. Y desde ese punto de vista se va avanzando. Bueno, acá trae un poconón de herramientas. Bueno, ahí vas comentando, háblanos de las herramientas y qué otras cuestiones, Bueno, aparte de la escuela de monitoreo, si tienen alguna otra cuestión para que la gente se conecte. Bueno, nosotros, una de las herramientas que más utilizamos para evangelizar es el cubo evangelístico. Esta es una creación de E3. Ahora sí se distribuye solo a través de los mentores de E3. E3 en el país, en Colombia, está dividido en 5 regiones. Cada región tenemos un director nacional, que es el pastor Bernardo González, él es bautista. Súper. Y en cada región tenemos un coordinador de región. En este caso yo soy el coordinador de la región central, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Llanos Excelente. Orientales. Sí, porque esos cubos los regalaron a diestra y Eso siniestra. fue, entonces, esto no se le estaba sacando Sí, el provecho como era. Tú lo podías conseguir en las papelerías, todo esto, cristianas, pero ahora sí se hace bajo o sea, Un ¿lo vas a protocolo. utilizar? Sí. ¿Lo vas a usar? Entonces, esto lo hacemos, esta es una de nuestras herramientas. Y ha sido tan buena esta herramienta que nosotros la hemos replicado en esta tarjetica. Porque esta tarjeta es el mismo cubo. Esta tarjeta es el mismo cubo. Más práctica. ¿Sí? Pero ¿para qué es esta tarjeta? Es que como estamos retando a la persona, cuando yo le digo y esa persona, le hablo el evangelio y esa persona acepta al Señor, yo le digo, ¿a quién le vas a enseñar lo que aprendiste hoy? Ay, yo voy a ir a mi casa y le voy a contar a mi hermano que él está allá. ¿Usted me puede regalar el cubo? No, yo no te regalo el cubo, pero te voy por a regalar eso esta tarjeta. Listo. Esa ¿Sí? es la solución Esa. para el cubo. Y la tarjeta se complementa también con este tratado. Este tratado explica paso a paso lo que significa cada una de las imágenes. Ahora, es que la palabra dice que no nos hagamos imágenes del cielo. No estamos, es simplemente un instrumento totalmente didáctico para presentar el Evangelio. Entonces, este tratado lo hemos hecho también de esta manera, donde le decimos a esa persona con la tarjeta, mira, aquí está la instrucción. Y en el tratadito, pues le tomamos, al final sí le tomamos los Entonces datos. uno lo que hace es esto, permítame eso. Entonces uno le dice, dame el cubo y toma acá está tu paquete. Aquí recíbalo, por favor. Entonces, y yo me quedo, y aquí me contento. quedo con los datos de él. Entonces, a los 8 días lo llamo y le digo, bueno, ¿cómo te fue? Como excusa, ¿cómo te fue con tu hermano que me dijiste que hablas con Rubén? Nos encontramos en la calle tal día, ¿cómo te fue? Ay, sí, mira que fue chévere y bueno, ¿y cuándo podemos hablar? Mira, estoy orando por la necesidad que tú tienes, ¿sí? Y estoy haciendo un contacto. ¿Cuándo me puedes recibir? O ¿cuándo nos tomamos un tinto? ¿Cuándo nos tomamos un cafecito? Yo te invito. ¿Cuándo almorcemos? Si hay la capacidad económica. Es hacerlo diferente y no, te espero en la iglesia. Te espero. Mira que una de las formas, yo me acuerdo con uno de los copastores con los que yo trabajé en la primera iglesia, él siempre, cuando le pedían algo, era, lo espero el domingo en la iglesia. Sí, sí, a mí también. Bueno, en mi caso sí que pues fui. En mi caso y mis 4 hermanos, o sea, los 5 nos fuimos y fue celestial. Pero no, normalmente la gente no, le huye, ¿no? Pero cuando uno va a la casa, ve la necesidad de verdad de la persona. No, pues por eso son tan efectivos estos testigos de Jehová, porque van y golpean en las casas y están en las calles. Y miran su realidad y de pronto esa realidad los lleva a meterse más intencional en alguna necesidad específica y entonces ellos dicen, oye, vea, esta gente sí está interesada en mí. Está interesada en mí. Bueno, entramos al final. ¿Cómo lo ve? ¿Qué mensaje usted le da a todas las personas que están conectadas? No, bueno, a todos los que están viendo esta entrevista, de verdad, hermanos, necesitamos hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Necesitamos cumplir con la gran comisión. El Señor nos mandó a que vayamos y hagamos discípulos. Muchos anhelamos que el Señor venga pronto y decimos, es que el tiempo del Señor está cerca, Él viene pronto. La pregunta es, ¿y si Él llegara, te va a encontrar haciendo lo que Él te mandó a hacer?
Mira, Teo, que hay una cosa, y es que muchos quieren ir a hacer misiones. Sí. Y dicen, yo quiero ser misionero, y el Señor me mostró irme para Corea, irme para China, irme para no sé dónde. Y yo les digo, ¿y ya evangelizaste a tu familia? ¿Ya te entrenaste? Es el primer círculo. Ese es el primer entrenamiento. Él dijo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Samaria? Entonces, qué bueno que quieras irte para el África, qué bueno que quieras irte para China, pero qué bueno que primero te entrenes con los que tienes, con tu Judea, con tu Jerusalén, con tu Samaria, porque ahí es donde vas a tener ese entrenamiento de primera mano y eso te va a servir para cuando vayas a esos otros países. Nosotros estamos dispuestos a ser una herramienta para sus iglesias. Al final, Harold y Teo va a ponerle el número. Sí, claro, sí, no, así. al final de la entrevista todos los datos de lo que es E3, Correcto. tu número celular, correo electrónico para que la gente se pueda conectar, Claro que los sí. pastores de diferentes congregaciones que quieran recibir ese superentrenamiento. Yo puedo dar fe que yo lo recibí ya hace bastantes tiempos y fue súper celestial, incluyendo el entrenamiento de plantación de iglesias, entonces pues bueno, súper chévere. Mensaje para los jóvenes. Bueno, chicos, ustedes también están llamados a hacer un trabajo tremendo en el reino y las estrategias que usamos también con los jóvenes son tremendas. Todo esto es una estrategia para jóvenes, para niños, para adultos. No traje el cubo infantil, pero hay un cubo infantil. Entonces, jóvenes, necesitamos que ustedes empiecen también a dinamizar la iglesia. Muchos queremos alcanzar y ahorita estamos con el discurso de alcanzar a las nuevas generaciones. Sí. Pero acuérdate que las nuevas generaciones se van a alcanzar porque tú, joven, te vas a mover a eso. Ya los ancianos como nosotros de pronto no tenemos esa facilidad para hacerlo, pero por eso ustedes están también en una iglesia local para que pongan sus dones, sus talentos al servicio del Señor y puedan alcanzar a esos jóvenes a través de todo lo que el Señor les está dando a ustedes. De lo que tengo, Yo doy. Bueno, mi pastor Rubén, fue un placer haberlo tenido acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, a todos los que se conectaron en el programa de la Iglesia Habla, pues ya saben, E3, un ministerio superpoderoso que da herramientas prácticas para que podamos ser faros de luz donde el Señor nos ha colocado. Los esperamos en un nuevo programa de la Iglesia Habla. Dios los bendiga. Bye. Gracias a todos, hermanos. Gracias, Teo, nuevamente por la No, invitación a Desafío Medios. Y también, para terminar, recuerden que no es solo entrenamiento para liderazgo de iglesia de adultos, no. También tenemos un entrenamiento muy completo en cómo plantar a través de las iglesias infantiles. Ese es un método que el Señor usa para levantar iglesias de una manera maravillosa. Bueno, Iglesias infantiles. Iglesias infantiles, con eso finalizamos. Dios los bendiga. Chao, chao, muchas gracias. Bye.